Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a nuestra entrevista en la jornada de hoy. Un tema que venimos haciendo seguimiento ya hace varias semanas tiene que ver con el sector de la construcción, la preocupación que hay de este sector también con los impagos. Publicábamos en nuestros títulos principales la semana pasada también la no respuesta o el silencio de alguna manera del Banco Central del Paraguay sobre el pedido de flexibilizaciones. Y bueno, queremos conocer a ver cómo sigue esto después de todo lo que veníamos siguiendo, a ver qué conversaciones nuevas hay, si hay promesas de pago. Y para ello está con nosotros Diego Lamar, él es miembro de la comisión directiva de Capaco, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días. Buen día, Samuel. ¿Todo bien? Saludo a la audiencia. Gracias por el espacio. Diego, venimos siguiendo la preocupación que tiene el sector de la construcción, ¿verdad? Y bueno, veíamos la reacción que tuvieron ustedes después de que vieron que el Banco Central había emitido una resolución para ayudar al sector agrícola, que no está mal, siempre resaltamos eso. Pero llama la atención de que ese mismo pedido lo vienen haciendo ustedes hace bastante tiempo. Y conversamos la semana pasada con el superintendente de bancos preguntando por qué, ¿verdad? Y él se ratificó en que considera el Banco Central no necesaria esa medida para el sector de la construcción. Dicho esto, a partir de ahí, ¿hubo algún acercamiento del gobierno como para ir viendo cómo resolver este tema de una deuda que ya suma más de 340 millones de dólares con ustedes, Diego? Bueno, antes que nada, quiero separar un poco en dos conversaciones, que una corresponde a la de fondo, que sería con Hacienda, que sería la conversación, digamos que más importante, porque acá el problema principal es la falta de pago, y la otra medida solicitada al BCP es como una medida paliativa mientras nos pagan, digamos, ¿verdad? O se achica la deuda por lo menos en un valor importante, ¿verdad? Nosotros con Hacienda tenemos solicitada una reunión con Capaco y Cavialpa, el ministro de Obras Públicas, y también con Hacienda, y estamos esperando ellos puedan avanzar en lo que entendemos que están trabajando, que es un pago de 160 millones de dólares por ahí. Nos dicen entre abril y mayo, ojalá se dé eso, ¿verdad? Pero también hay que decir que hace un tiempo que venimos escuchando que están por salir algunos pagos, algunos bonos a la venta, que sé yo, un montón de versiones tuvimos estos últimos 2 años, porque realmente el valor grande, este que promedia 300, tuvo pico de 400 millones, tiene ya 2 años por ahí de ese tamaño de deuda constante, ¿verdad? Hay pagos y se aminora, pero la deuda es una cosa viva que va sumándose. Y bueno, necesitamos un ritmo de pago mayor y rápido, ¿verdad? Porque está estresada toda la cadena, no son solamente las constructoras, ¿verdad? A eso obedece un poco lo segundo que pedimos, mientras que, bueno, ya pedimos en julio del año pasado. Hemos planteado una resolución similar a la número 14, que ya había salido el año pasado en enero para el agro, ¿verdad? Por una situación justificada de clima. Y bueno, nos sorprendió mucho que hayan sacado otra vez, nos sorprendió que no tengamos una respuesta oficial del BCP a nuestro pedido, más allá de un encuentro en diciembre del año pasado. Y que bueno, haya salido esta resolución número 18 ahora, dentro de un ambiente que entendemos que es en general bueno del agro. Y al no tener respuesta nuestra, bueno, escuchamos una respuesta del señor Guzmán a través de los medios, donde justifican que para el agro sí y para nosotros no, por cuestiones que nos sorprenden un poco, ¿verdad? O sea, sentimos que se anticipan a los problemas en el área del agro y esperan un poco ver empresas recalificadas en el sector de la construcción para justificar un movimiento en base a lo que planteamos, ¿verdad? Y la verdad obedece a que las empresas constructoras van cuidando esa línea de crédito, esa herramienta que es estar en categoría 1 con el banco a un precio muy, muy alto. Y el auxilio, o sea, la medida que pedimos obedece
a tratar de no resbalarnos en ese escalón importante para nosotros en la cadena, en el negocio, que son los bancos y la categoría uno. Pero en pos de eso descuidamos y sacrificamos un montón de otras cuestiones que nos llevan mucho esfuerzo y que se están poniendo muy largas a través de estos 2 años, ¿verdad? Eso es un esfuerzo que se tramita a un montón de proveedores en la cadena de todos los tamaños y un montón de personal, ¿verdad? Un montón de incidencias en el área social que implica esa afectación de personal que se logró calificar, personal que logró ascender, evolucionar. Mucho personal ni siquiera es de nuestro directo, sino de empresas subcontratistas o brindadores de servicio, pequeñas pymes que van sufriendo por esto, ¿verdad? Claro, claro. También quiero resaltar que a nosotros nos hace un gran ruido y sería bueno tener un poco de luz de parte de Hacienda, un poco en lo que significan los números, ¿verdad? Nosotros hacemos unos números rápidos y si vos te pones a pensar, acá el negocio para el Estado puedes pagar a tiempo. Vemos así porque aparte de que sufrimos nosotros lo que hacemos la cadena de la construcción, a nivel país vemos que en un promedio de 300 millones de dólares que se debe constantemente en los últimos 2 años, vos le pones más o menos un atraso promedio de 1 año, por lo menos, y contemplar 18%, que es lo que nos pagan, 17 en guaraníes de tasa de interés, que corresponde y rige la ley de contrataciones, ¿verdad? Y tener más de 50, poco más de 50 millones de dólares al año que cuesta el atraso en pago, ¿verdad? Y después, bueno, vemos que se dudan salir con bonos y se pelea medio punto y no sabemos si usar esta herramienta y nos da miedo que muchas decisiones sean por factores marcados por la sociedad, por los medios, en que está muy mal endeudarse, ¿verdad? Y justo años políticos, entonces no se tomen esas decisiones y terminen siendo más caras por ese lado y más traumática para nosotros en el sector también, ¿verdad? Totalmente. Ahí quería hacerte alguna consulta sobre algunas Cuestiones. Cuando hablaba con Colmán la semana pasada, él me decía que hay como 2 o 3 empresas que ya se le bajó la calificación y después hablaba con Sarubi en la radio cuando estuve también el fin de semana haciendo la misma nota y él me comentaba de que estaban preocupados por este tema de la cesión de derecho de créditos, que eso tiene un costo financiero altísimo para las constructoras y que algunas incluso estaban vendiendo maquinarias para tratar de no entrar en mora y perder esa calificación. Cuando plantean esto a las autoridades, ¿qué les responden, Diego? Bueno, o sea, el pedido a las autoridades es constante hace un tiempo, ¿verdad? Sí. Yo quiero explicarte un poquito mejor ese tema de las sesiones, que fue una herramienta un poco útil en su momento, se volvió no quiero decir una adicción, pero se volvió un problema porque es como ponerle un calmante a la situación y seguir creciendo en el problema de fondo que, repito, es la falta de cobro, la falta de la ejecución de pago del compromiso de parte de Hacienda, ¿verdad? Entonces, lo que termina como o sea, lo que empieza como un remedio termina como una droga adictiva que nos lleva al mal. Fíjate que esa sesión empezó con una tasa de descuento del 5% en guaraníes promedio entre varios bancos y hoy está entre 13 y 15, ¿verdad? Y al pasar un año, bueno, yo del mismo, voy a poner un ejemplo, 100 millones de certificados neto a cobrar, el banco me dice, che, vamos a suponer que dentro de un año recién cobramos, entonces tomate a crédito 95 y ese 5 guardamos y al momento que se cobre ajustamos, si ya 6 meses te doy 2,5, si ya al año me quedo con los 5 millones de esos 100 que había para cobrar, porque bueno, la tasa era 5%. ¿Qué pasó? Pasó un año y ahora ya no hay de dónde sacar esa diferencia, tenemos que poner la diferencia y la tasa ya no es 5, sino que es 13, 15. Entonces en algunos casos se triplicó el monto, tengo que sacar de otro lado.
Claro. Ese es el trastorno. Lo que es muy importante entender es que el trastorno financiero por el atraso de pago de parte de Hacienda no es solamente con el drama de la cesión. La cesión se volvió en un costo incurrido innecesario y tiene esa figura de remedio a adicción que digo yo como ejemplo, ¿verdad? Pero el trauma se genera sobre los compromisos financieros en activos y en capital operativo que veníamos ya teniendo. Recordaremos todos que nos equipamos, nos preparamos en capacitaciones, en un montón de patas que hacen al negocio los constructores en pos de poder responder a esta fuerte inversión que subió el Ministerio de Obras Públicas sobre todo, pero cabe decir que varios otros organismos también. En el Ministerio de la Pública fue enorme el crecimiento de ejecución. Y bueno, nos preparamos en activos que no se amortizan en 2 ni en 3 años, ¿verdad? Se amortizan en más años y se nos soltó la cadena, ¿verdad? Entonces, no quiero nomás que se confunda que el problema acá son el pagar las sesiones nomás, ¿verdad? Sino que los problemas son un poco de todo lo que significa el trastorno en todo lo que traemos como inversión, ¿verdad? En el compromiso de la financiación de esos activos, de capital operativo a corto plazo por tiempos normales de la obra, que se fue ahora ya a normales, y también la sesión, que ahora acabamos de contar, ¿verdad? Claro. Y ahí, Diego, te quiero hacer una consulta en cuanto a ritmo de obras. Con esta situación, ¿se han parado algunos proyectos? ¿Ustedes siguen tratando de aguantar para no tampoco parar la actividad? ¿Cómo están respecto a eso? Bueno, parar una obra es un mal negocio para todos. Sí. Fíjate que hoy en la ley 2051 no tenemos esa figura contemplada. O sea, nosotros tenemos que rescindir el contrato si formalmente vamos a parar una obra. Ese es un error de la ley que esperemos se pueda reglamentar bien en esta nueva ley que se quiere sacar ahora, que tan boba y que nos pusimos nosotros a disposición para poder sumar elementos en la reglamentación que toca hacer ahora que puedan ayudar a este tipo de situaciones, ¿verdad? En base un poco a toda la experiencia de los 20, 25 años que tiene la 2051. Entonces, no puede parar sin entrar en el despelote del problema legal de rescindir un contrato, Claro, que es un totalmente. problema. Aparte, económicamente, parar es muy, muy caro. De hecho, bajar el ritmo ya es carísimo y nosotros no podemos darnos ese lujo. Los precios nos dan para que alguien pueda especular en el tiempo de su obra, ¿verdad? El que hace eso ya es porque no le queda otra y sabe que está incurriendo en un montón de costos fijos y otro tipo de costos al frenar ritmo, ¿verdad? Entonces, ahí cabe mencionar el gran esfuerzo que hacen muchos constructores en no bajar el ritmo y seguir metiéndole pata, y es otra de las razones por las cuales tratamos de no cambiar la categoría con los bancos y lograr meter la platita que tenemos en la obra, porque lo importante es terminar la obra, ¿verdad? Es una, Ahora yo sé del gran esfuerzo y hay un punto en el cual uno ya, mira, yo sé obras grandes que están con números gigantes, pero a escala cada contratista está sufriendo horrores, ¿verdad? así, En el ambiente, si vos me dejas mencionar un segundo, te quiero meter otra complejidad del asunto, ¿verdad? Nosotros tenemos un decreto necesario para el pago de más o menos 50 contratos que tienen el SNIP simplificado, el cual está vencido. Y ahora hasta burocráticamente para pagarnos necesitamos de vuelta un decreto presidencial, que entiendo que está hoy la pelota en el Ministerio de Obras Públicas, se está trabajando en eso, pero es una cuestión súper apurada para que cuando esté la plata realmente se pueda pagar a todos de manera justa, de deuda más vieja a más nueva, ¿verdad? Entonces el criterio de pago sea justo y bueno, todos cobren, porque poco mucho para cada uno depende un poco del tamaño de la empresa, ¿verdad? totalmente. Tiene,
Eso es muy importante y sería bueno que se comente y se apure. Ese proyecto, ¿dónde está? ¿A dónde Un decreto como para entender nomás para que se haga esa forma de pago. Y eso ya se hizo en el año pasado y Ajá, no sé, mencionó bueno eso, entonces eso se está instrumentando. Entiendo que hoy está en el Ministerio de Obras Públicas y ellos están terminando su parte en breve para poder pasar al Ejecutivo, digamos, a la presidencia, a proceder a la firma, ¿verdad? Eso es claro, importante también que avance, mira que esté la plata. Fíjate que hay 162 millones de dólares, es lo que nos dicen que se está viendo de cómo instrumentar para poder sacar entre abril y mayo. Ojalá sea así y se aminoren estos 340 millones de dólares a hoy. Claro que claro, eso también se va a sumar más deuda ahora al cierre de claro, marzo claro, y ahí claro. sigue vivo eso, ¿verdad? Pero Entonces, lo que decís es importante, Diego, o sea, El criterio sea de deudas más viejas para adelante para darle un poco de oxígeno a la gente que aguantó tanto tiempo. sí, a todos por igual, digo, a todos, aguantar claro, a en todos por forma igual. merecida, digamos, ¿verdad? Yo creo que establecer otra regla es un criterio propio mío nomás. Quiero Sí, aclarar, pero creo que lo más justo es de más viejo a más nuevo. totalmente, Escuché totalmente. escuché un compromiso de parte del viceministro de Finanzas del Ministerio de Obras Públicas en ese sentido, ¿verdad? De Carlino. Quiero mencionarte que muchos contratistas de obras civiles tienen, y muchas empresas del sector electromecánico también están pasando por lo mismo que el grueso pasa, o el mayor monto pasa por el Ministerio de la Pública, ¿verdad? Pero hay atrasos y hay problemas, inclusive problemas de derechos de contrato en el IPS, por ejemplo. En la ANDE hay un montón de empresas muy desgastadas ya y sufridas por el retraso de pagos también, ¿verdad? O sea, mucha de la respuesta encontramos en el efecto de la pandemia, ¿verdad? Pasa que ahí Total. nos queda un poquito injusto porque las obras no paran en la pandemia, apuntalamos un poquito el movimiento económico con todo ese miedo, riesgo, hemos tenido incluso muertos en nuestras obras, ¿verdad? Por causa del COVID. Y Sí, la pucha, pusimos el hombro ahí y hoy nos estamos cobrando y nos están atrasando. Y fíjate que inclusive en el presupuesto fiscal de 2023 no figuramos dentro de las deudas así escrito y por lo que figuramos en el radar de deudas a pagar así con nombre y apellido como deuda constructora, ¿verdad? De hecho, hoy leímos en un medio que el FMI pide que se registren las deudas con los constructores, ¿verdad? En un tema, no me acuerdo, hay un instrumento de coordinación de políticas que le dicen PCI, sí, recomienda al FMI que figuremos en el radar, ¿verdad? Y esas son cosas que esperemos no vuelvan a ocurrir, ¿verdad? Nos total. dejan con un riesgo enorme después al momento de la ejecución financiera del presupuesto, ¿verdad? Dos temitas que quería para ir cerrando, Diego. Resaltar, ¿verdad? Estuvimos mostrando esta semana y quiero compartir contigo, el Banco Central presentó el informe sobre cuentas nacionales, ¿verdad? Y sector de la construcción, la última vez que reportó crecimiento fue en el primer trimestre del año pasado, creciendo un 10% en la actividad. Pero a partir del segundo trimestre, tengo acá a mano el gráfico, digamos, cayó 6,3%, el tercer trimestre 7,3% y el cuarto trimestre cerraron incluso con un número negativo de menos 13%, ¿verdad? Mientras veíamos que se agravaba la situación en el sector de la construcción, en contrapartida en el sector de la agricultura, que claramente el año pasado fue un muy mal año, los dos primeros trimestres ellos tuvieron caídas de alrededor del 30%, pero en el segundo y tercer trimestre crece el sector agrícola en un 13% el segundo trimestre y en el cuarto trimestre 48%, con lo cual uno observa de que hay una mejoría y esa es una buena noticia para el sector agrícola, que es un sector muy importante para nuestro país. Lo que llama nomás la atención es que mientras la curva comienza a ser ascendente para el sector agrícola, se toma una medida de seguir apoyando al sector agrícola para que termine de consolidar su crecimiento y mientras la curva va para abajo para el sector de la construcción, que también emplea más de 300.000 personas, se omite o no se tiene el mismo criterio. Eso, por ejemplo, es una cosa que particularmente lo he reseñado acá en el canal, también en la radio, lo he escrito también en algunas columnas, que me ha llamado a mí la atención a la hora de tomar decisiones
por parte del Banco Central. No sé si ustedes tuvieron la misma lectura. Y por último, y cierro la idea, de ese número negativo que vienen ustedes arrastrando este primer trimestre, ¿se mantienen esos números negativos? Te pregunto, Diego. Bueno, mira, los indicadores que tenemos son los mismos que vos usás. Hacía números de economía, digamos, pero nosotros en propia piel estamos viviendo esto hace un tiempo y cada vez está más grave, ¿verdad? Eso en lo que hace al sector de obra pública o los que trabajamos en obra pública. En mi caso particular también trabajamos en obras civiles privadas y también hay muchos socios de nuestra cámara en obras civiles privadas y bueno, ahí hay una mezcla de según en qué rubro estén, ¿verdad? Y mucha gente sufriendo, por ejemplo, en el mundo de las obras del MUC, ¿verdad? Que no tiene ejecución, ¿verdad? Gente que trabaja en Senaxa no tiene ejecución. El Ministerio de Educación, con todo lo que falta, y tiene más de 300 millones de dólares por ahí en reposo. Increíble, pero no. Por eso parte de la unión de gremios que propuso a los dos candidatos principales a presidente, hemos acercado la propuesta de generar un Ministerio de Infraestructura que tenga más fuerza y concentración en obras, ¿verdad? Que un ministerio que debe dedicarse a educar o a la salud no esté distraído, mal construyendo o construyendo muy lento, qué sé yo, ¿verdad? Pero bueno, ese es un poco otro tema. Volviendo al tema del comparativo, nosotros celebramos que le ayuden a la gente del agro, o sea, yo entiendo que la figura que ellos ven en el agro es que el promedio general esté bien y donde no llueve, el tipo que no le llovió está muerto y ya no paga, es absoluto y no es que viene el Rengo y baja categoría, sino que se queda mano arriba porque ya no tiene cómo pagar ni siquiera un pedazo de su compromiso a proveedores, a entes financieros. Yo entiendo esa figura que describió el señor superintendente de bancos, pero bueno, en términos generales está bien. También el fenómeno natural de lluvia es impredecible y todo, pero bueno, nos costó un poco entender que ellos no vean, por ejemplo, que tengan que ver un default en la capacidad de pago del Estado para reaccionar sobre nuestro planteo de resolución, por ejemplo. Claro. Que tengan que esperar a ver que la recategorización de empresas sea una cuestión masiva y no sean dos o tres nomás, ¿verdad? Eso yo creo que ya expliqué un poquito al inicio de esta entrevista, que es lo último que se trata de dejar caer porque vivimos mucho de los créditos más en esta época de retraso de pago, ¿verdad? Entonces, son variables que creemos que no son justas con la situación y se deberían contemplar un poco estos otros factores que menciono. Totalmente. Yo entiendo que puedan tener un miedo en decir, no, le damos a los constructores, mañana hay que dar la orden. Y también hay gente que me dice, no, el BCP no es lo mismo que el Estado, que Hacienda, pero al final, che, le estamos pidiendo al que le rige a los bancos que nos ayude con lo que nos den ellos mismos, porque al final son los mismos, ¿verdad? Y no, bueno, pero no quiero dejar de recalcar cada vez que hablamos de la cuestión del BCP, que acá la cuestión de fondo, lo que no debe volver a suceder es la falta de pago de parte de Hacienda, ¿verdad? La previsión a tiempo sobre esa cartera de obras que van saliendo, ¿verdad? Esa es una coordinación básica que es necesaria para generar la previsibilidad del sector. Si nosotros perdemos esa previsibilidad que se está perdiendo estos últimos 2 años y todo se va a volver más caro, todo se va a volver más difícil, ¿verdad? Entonces no hay que perder eso, hay que volver a eso, ¿verdad? Así mismo. Diego, te agradezco muchísimo por tiempo, gracias por hacer este análisis con nosotros esta mañana. Vamos a seguir dando acompañamiento al reclamo que están haciendo y ojalá, como bien dijiste, salgan esos pagos porque va a ser un oxígeno importante, no la solución definitiva, porque eso sería pagar todo, pero por lo menos un pequeño avance. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy, Diego. Gracias, Samuel. Siempre
A las órdenes. Muchas gracias. Así estuvo. Miembro del Consejo Directivo de la Cámara de la Construcción, de la Cámara Paraguaya de la Construcción. Promesa de 164 millones de dólares para pagarse ahora ya en el mes de abril, ¿verdad? Y después en el mes de mayo, que sería más o menos cerca de la mitad de lo que les están debiendo. Y también ellos, una cosa que por lo menos podemos puntualizar, no están muy de acuerdo con que se siga usando digamos, el recurso financiero de la cesión de los créditos, ¿verdad? O de la cesión de pagos, perdón, en los créditos, porque ellos pierden financieramente, ¿verdad? Y realmente eso, que es como una especie de remedio, termina convirtiéndose en una enfermedad. O sea que nos quedó claro esa posición que tienen también desde el sector de la construcción. Con la nota la extendimos un poco porque creemos que es sumamente importante seguir visibilizando esta situación, así que con esto vamos poniendo punto final a Monitor Económico del día de hoy, agradeciendo como siempre a ustedes su sintonía e invitándoles a que mañana vuelvan a conectarse con nosotros puntualmente a las 10 de la mañana para seguir entendiendo cómo va el ritmo de la economía de nuestro país. De mi parte es todo, será hasta mañana.